¿Qué tal? Muy buenos días. Este martes 26 de enero de 2021 y si me permiten vamos a retirarnos el cubreboca ya que estamos sentados. Siempre nos han dicho que el uso de cubrebocas debe ser de la manera correcta, caso contrario, pues no sirve de nada y son cosas que hay que tenerlas muy en cuenta, muy en cuenta porque realmente este asunto de la pandemia, del coronavirus, de los contagios, de las personas que están sufriendo síntomas de manera muy delicada, es real. De personas que desgraciadamente están perdiendo la vida, sigue siendo real y el estado de Veracruz pues está en alerta y es algo que tenemos que tomar muy en cuenta porque pues tenemos que cuidar nuestra vida y cuidando nuestra vida, nuestra salud, protegiéndonos, fíjense nada más, es como cuidamos a los demás. Es como decir que amamos a todos, pero no nos amamos a nosotros mismos. Entonces eso pues es falso, eso es mentira. Quien no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Entonces empecemos por nosotros y de ahí pues lo demás se va a dar y hay que cuidar mucho, pero muchísimo nuestra salud, sobre todo en estos días que son tan complicados, son tan difíciles. Pues fíjense que el día de hoy, 26 de enero, hoy martes, pues anoche se dieron pues toda una psicosis la tarde noche de ayer allá en la zona del Cerro de Nanchital. La verdad, muchas familias se comunicaban con nosotros preguntándonos qué sabíamos de una movilización de grupos armados. Y la gente no quería salir ni de sus casas, de que ya habían sido totalmente abandonados, una situación realmente desagradable de personas que con dolo o con ignorancia se dedicaban a difundir información falsa. Ayer incluso pues ahí usted puede estar viendo que hay videos, ahí tenemos un video, este video nos hicieron pues ayer en la noche, esto es a la medianoche de ayer, ahí en el Cerro de Nanchital, ahí donde decían que habían gente armada que se andaba paseando por las calles y que ya venían hacia la cabecera municipal, que iban a ir hacia Minatitlán. Pues mire, esa es la realidad. Realmente sí hay una tensa calma, eso sí hay que decirlo. Hay una tensión muy fuerte entre los pobladores de lo que es la comunidad del Cerro de Nanchital y de lo que es también los poblados que se encuentran alrededor de esta importante comunidad serrana, quizás la comunidad rural más importante de las Chuapas es el Cerro de Nanchital. Cerro de Nanchital cuenta con una actividad comercial muy fuerte porque ahí se congregan cientos de comunidades que están a los alrededores. Y fíjense nada más, no solamente del municipio de Las Chuapas, sino también comunidades que se encuentran en la parte de Minatitlán y de Luspanapa, incluso, ya que les quedan más retiradas sus cabeceras que venir al Cerro de Nanchital, incluso venir a la cabecera municipal de Las Chuapas. Por eso es que nos importa tanto estar informando de manera objetiva la situación que prevalece en esta zona. Y ustedes pueden ahí ver las imágenes no mienten, realmente no había movilización alguna. Esa es una realidad, tampoco podemos juzgar de manera generalizada a quienes han decidido recurrir a las armas para defender su patrimonio y su integridad. Hemos escuchado testimonios de personas que han sido secuestradas,
que han sido extorsionadas, que viven bajo la latente amenaza de la delincuencia, que son despojados de su ganado de manera impune y que finalmente, ante el olvido de las autoridades, pues tuvieron que recurrir a autoprotegerse. Esa es la realidad. Vamos a hablar del tema, hablamos con el abogado, la verdad está denunciando cosas muy graves en contra de algunos de los que fueron detenidos pues como presuntos responsables de la masacre. También vamos a escuchar esa conferencia de prensa que dio ayer el gobernador en compañía de la titular de la Fiscalía General del Estado. Y por mientras vamos a ir primero a las 10 noticias más relevantes que se publican en el periódico impreso Presencia Sureste. Estas son las 10 notas más importantes de su periódico Presencia de este martes 26 de enero del 2021. 1. Lo relacionan con la masacre. Familias acusan abuso y tortura. Los detenidos en la zona rural de Las Chuapas y Minatitlán, tras el operativo del domingo 24 de enero, están vinculados al multihomicidio, declaró el gobernador. Familiares denuncian injusticia. 2. Veracruz en riesgo de semáforo rojo, admite Cuitláhuac. La ocupación hospitalaria y el número de contagios por COVID-19 va en aumento, reconoció el gobernador Cuitláhuac García. 3. Comerciantes piden espacio en el mercado. Una docena de comerciantes se reunieron para solicitar públicamente al gobierno municipal un espacio para poder trabajar en el nuevo mercado Benito Juárez, pues aseguran que hay muchos locales vacíos o que están en manos de personas que no los trabajarán, pues tienen conocimiento de que los han ofrecido en renta o a la venta. 4. Estoy al 100. Víctor Carranza libra el COVID. El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, pidió a la gente conocer su salud y revisarse de manera periódica. 5. Crece demanda de oxígeno por COVID-19 en Las Chuapas. Protección Civil de Las Chuapas recibe llamados de personas que requieren oxígeno, pero esta dependencia no tiene ese material. A raíz de los casos de COVID-19, que nuevamente representa una amenaza grave para los chuapenses, la demanda de oxígeno tiene otra vez un repunte considerable en este municipio para pacientes que tienen dificultad para respirar. 6. Supervisa titular de la Secretaría de Seguridad Pública acciones policiales en Las Chuapas. Este lunes arribó a este municipio el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, a 9 días de la masacre. 7. ¿Kourtney Kardashian es novia de Travis Barker? Los dos son amigos desde hace muchos años y, según los rumores, hace unos meses decidieron llevar su relación al lado romántico. 8. Clonan camiones para traficar con migrantes. Hay coincidencias en la clonación de unidades al servicio de paquetería. El camión del día viernes llevaba 128 migrantes y la empresa Paquete Express se deslindó del camión. Es clonado. 9. INEGI. Ya somos 126 millones de mexicanos, la mayoría mujeres. La población mexicana alcanzó las 126,000,014,024 personas, lo que convierte al país en el 11º más poblado del mundo, reveló este lunes el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 10. Presidente de China advierte sobre nueva Guerra Fría. El presidente chino, Xi Jinping, advirtió este lunes en el Foro Económico de Davos que se celebra de manera virtual sobre una nueva Guerra Fría e instó a la unidad mundial frente a la pandemia de coronavirus. Pues bien, ayer circulaban estas fotografías. También, se da esta parte de la psicosis en la tarde-noche allá en la zona del Cerro Nanchital. Ya pudimos ver las imágenes de la realidad. Ahí están las imágenes de nuevo. La verdad es que si algo pide
y algo clama a gritos las familias que viven en la zona rural de las Chuapas, en esta extensa, muy extensa zona rural de las Chuapas. Pues nada más imagínense, colinda con los estados de Chiapas, de Tabasco y efectivamente también con el estado de Oaxaca. Es una fracción, me explican, de unos 600 metros, pero tenemos colindancia con el estado de Oaxaca, con los municipios de Minatitlán, de Uspannapa. Realmente la extensión geográfica y estratégica del municipio de Las Chuapas pues es impresionante, y ahí habitan miles y miles y miles de familias, ¿sí?, que viven en condiciones de comunicación muy difíciles, muy complicadas, y que miren, lo que ellos exigen, lo que ellos claman es tranquilidad, seguridad para poder realizar sus actividades. Todos vivimos un clima de inseguridad, pero no se imagina usted ni tantito la inseguridad de la manera en que se vive en la zona rural. Eso hay que tenerlo muy claro y hay que ver el fondo de los problemas, no las partes de encima nada más. Eso no es justo para nadie. Y pues bien, ayer también durante el día, lo dimos a conocer en las redes sociales y en el portal www.presencia.mx, de estas fotografías, estas primeras imágenes que circulan de los detenidos en el Cerro de Nanchital, en la zona rural también de Minatitlán, y las armas que supuestamente les decomisaron en el megaoperativo en la zona rural. Vamos a ver un video que precisamente ayer también se dan a conocer fotografías en Presencia.mx y sus redes sociales, el periódico digital. Vean ustedes este video que se publicó y que ahí se dan a conocer las imágenes. Incluso ahí veremos también la conferencia de prensa que ayer dio el gobernador y donde se refirió a este multihomicidio. Claro, hay que decirlo, el tema y hablar de autodefensas como que está vetado hablar por parte del gobierno. Se dan a conocer fotografías donde se pueden observar las armas y los detenidos en el megaoperativo llevado a cabo por la matanza ocurrida el pasado domingo 17 de enero. Supuestamente las armas son las que fueron decomisadas a varias personas que se encuentran bajo investigación por haber participado presuntamente en estos hechos. Me acompaña la fiscal porque seguramente van a preguntar el tema del operativo en Las Chuapas. Adivino. Sí, bueno, entonces les informo. Miren, los procesos judiciales con respecto al tema del multihomicidio de 12 personas están en marcha. Lo que podríamos decir es que se hizo el día de ayer, anteayer, bueno, en este fin de semana, si acompañamos un operativo para, como lo habíamos dicho, actuar de manera pronta. La Fiscalía tomó ese tema en sus manos rápidamente y con las primeras indagaciones se fueron determinando algunos presuntos responsables. Lamentablemente, en ese operativo se tuvo un enfrentamiento donde hirieron de gravedad a 2 ministeriales y a un policía levemente. El policía no está en ningún nosocomio, ya fue atendido, fue una lesión muy leve, pero los 2 ministeriales sí requirieron intervención quirúrgica, están estables pero en una condición grave y por ese motivo también hubo más detenciones.
al fragor de ese enfrentamiento y en fragancia pues fueron detenidas más personas. Se está en proceso, entonces no queremos lastimar derechos. Eso es algo que la fiscal nos dijo y que por lo tanto solamente en la mesa de hoy de construcción de la paz nos dijo, es la información que puedo dar. Ya le comenté que nos auxiliara para que en el momento en que ya estén los procesos avanzados, es decir, se hayan legalizado las detenciones, se haya hecho la vinculación, ya se aclare. Entonces, es lo que podemos informar. Fue un operativo muy coordinado, lo encabezaba la Fiscalía General del Estado, sí, pero apoyamos todas las dependencias, como lo habíamos acordado en una de las mesas de construcción de la paz. El día de ayer nos reunimos, la fiscal, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, el secretario de Gobierno y un servidor, para tomar decisiones importantes que en ese momento que se realizaba el operativo, pues había que hacerlo. Y le dimos seguimiento y bueno, ya lo demás queda en manos de la Fiscalía y esa es la información que nos ha hecho. Pues bien, ahí pudimos escuchar, esas son las apreciaciones que desde el gobierno del estado se están dando. Estas las dio a conocer el gobernador del estado, Cuitlahua García Jiménez. Obviamente, todo lo que dice y menciona el gobernador, pues cuenta con el aval de la fiscal encargada de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues, ellos mencionan que han detenido a presuntos responsables en un operativo muy coordinado. Pues tan coordinado estuvo que hay 2 policías lesionados luego de un enfrentamiento que hay que precisarlo pero muy bien, fue ya en la zona muy cercana a Hidalgotitlán, allá en los límites de Minatitlán e Hidalgotitlán. Se infiere por información que hemos recibido que los grupos armados y de autodefensas que operan en esta zona precisamente se extienden hasta el municipio de Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Uspanapa, Minatitlán y Las Chuapas. Pues bien, fíjense que también ahí podemos ver las fotografías, son las primeras fotografías que pues ahí se observa que son fotografías de la Fiscalía General. Se están observando ya las personas que están siendo registradas porque se encuentran bajo investigación. Nos decían que todos ellos, el delito que les estarían fincando, pues es el de ultraje a la autoridad, que bueno, ya en la parte del mensaje de gobierno, el mensaje político, pues ya están hablando de presuntos responsables del multihomicidio que se lleva en esta zona del municipio de Las Chuapas. Más bien hoy en la mañana, platicamos con el abogado Ricardo Joachín. Él es abogado del profesor Juan Alfredo Reyes y de su hijo Yair. Ellos fueron detenidos en el municipio de Las Chuapas, en un lugar conocido como Las Cholinas, y pues realmente podríamos decir que es una muestra de la situación de muchos de los que se encuentran detenidos. Ayer dimos a conocer en este mismo programa entrevistas con madres, esposas, familiares de los detenidos y la manera en que fueron sacados de su casa de forma muy violenta, muy agresiva, y que ellas mencionan que temen que a ellos les estén fabricando, que los estén utilizando como chivos expiatorios de esta masacre de 12 personas.
Pues hoy en la mañana hablamos con el abogado Ricardo Joachín y le preguntamos cuál era la situación de este proceso que se está llevando a cabo, y esto es lo que nos dijo. Hasta este momento sigue existiendo hermetismo, poca fluidez en la información que emite el Ministerio Público. Ya hoy se vencen las 48 horas que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales para la puesta a disposición ante el juez de control. No tenemos todavía la hora precisa que se va a llevar a cabo la audiencia. Ayer empezaron a declarar a nuestros representados aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Al momento que declaré con mi representado, pudimos notar ciertas cuestiones que son antijurídicas, ¿sí? Estas personas se encuentran evidentemente golpeados, lesionados. Esperemos que no es necesario utilizar una certificación médica para que el juez de control pueda apreciar las evidentes lesiones con las que cuentan mis representados. También quiero informarle que ayer por la tarde en nuestras obligaciones quisimos hacer una aportación de pruebas, las cuales no fueron admitidas. Solamente el fiscal ofrecía, el licenciado Lenin. Más tarde, deme chance, estoy ocupado, estoy trabajando en sus carpetas, en sus desgloses, y nos dio aproximadamente la medianoche. Si no es porque el titular de la subdelegación de la subunidad de Las Chuapas, el licenciado Alberto, sale a comprar un café, y le preguntamos ya un poco molestos, un servidor y otra abogada, oiga, ¿qué pasó con nuestras carpetas? Las estamos esperando desde la tarde. De plano nos dijo, pues van a tener que seguir esperando, o vénganse mañana, y mañana se le entregan porque ahorita no van a estar. Ya que la Fiscalía prácticamente trata de tenernos un poco agotados y no estar en condiciones físicas para poder llevar a cabo la audiencia el día de hoy, y por eso fue que decidimos retirarnos, y ahorita vamos de regreso a las instalaciones del Centro de Justicia a esperar a que nos entreguen copia de la carpeta de investigación para poder hacer una defensa técnica y adecuada. Oiga, abogado, usted dice que ellos presentan evidentes huellas de lesiones. ¿Estaríamos hablando de que han sido torturados? Quiero pensar, y espero no equivocarme, pero aparentemente sí han sido golpeados. Esto con la finalidad de autoincriminarlos. Ya posteriormente estaríamos cayendo en el protocolo de Estambul, que es la incriminación a base de la tortura. Ya un especialista técnico se encargará de corroborar lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Asimismo, referente a las copias de la carpeta de investigación, si nos corren traslado minutos antes de la audiencia inicial, de que de inicio a la audiencia, ante el juez de control que esté en turno, vamos a pedir un tiempo razonable para imponernos de la misma y poder hacer el estudio técnico de la carpeta. Menciona usted que no le habrían recibido unas pruebas, que no se las admitieron. ¿Qué pruebas le estaría usted presentando al juzgado? Pruebas que trato de no hacerlas públicas. ¿Por qué? Porque las voy a hacer en el desahogo, en la presente audiencia. Son memorias que presentaban o pretendíamos hacer entrega y se pudieran poner en cadena de custodia para que fuera todo dentro del marco legal, pero le digo, nos decían al ratito, aguánteme tantito, estoy ocupado, estoy haciendo su desglose, y nunca nos turnaron con los peritos para hacer la entrega de la misma y poder hacer un embalaje. Le comento, ayer en rueda de prensa el gobernador, acompañado de la
de la titular de la Fiscalía General del Estado, habló en relación a los hechos que ocurrieron el domingo 17 de enero allá en aquella zona del Cerro de Nanchital, donde murieron 12 personas. Él habla de que se llevó a cabo un operativo en el cual estarían deteniendo a presuntos responsables del multihomicidio, de haber participado en este multihomicidio. ¿Qué opina usted de esto? Mire, evidentemente él hizo mención de estas partes, de esta detención, donde supuestamente agarran a personas autodefensas relacionadas con esos hechos. Yo en lo personal lo niego rotundamente y sé que existen cuestiones políticas y así lo es. Yo no soy muy empático en cuestiones políticas, no me gusta andar en mitotes, sin embargo ellos tienen que dar estadísticas. La fiscalía luego quiere registrar, bueno, ya llevaron un asunto, lo judicializaron, no dieron, por ejemplo, de legal la detención, pero ellos ya metieron un proceso y ya son estadísticas para ellos. Les voy a hacer llegar algunas reportajes que realizaron donde dicen que son 14 personas, donde incluso toman fotos y aparece una mujer también detenida en el mismo asunto. Es algo completamente falso, algo amarillista, porque esa persona sí efectivamente se encontraba en la subunidad integral de Coatzacoalcos, pero iba por otro delito, igual otra persona que iba por un hecho de tránsito. Sus fotografías ya fueron agregadas también al reportaje que emite el gobierno del Estado. Entonces, desde ahí se ve que existe manipulación en cuanto a la información, que narran lo que a ellos les conviene, y pues no existe mayor verdad que lo que nosotros vamos viendo día con día, que sabemos que a estas personas las están poniendo por delitos distintos y en ningún momento hacen mención en la carpeta de investigación, en lo que hemos logrado obtener por medio de los informes de la Unidad de Medidas Cautelares. En ningún momento hacen relación al homicidio que ocurrió en la zona rural de las Torres. Hasta ayer se sabía que el delito que les podrían estar fincando es el de ultraje a la autoridad. El día de hoy, ¿qué más se sabe sobre los cargos que les estarían fincando a los detenidos? Hasta el día de ayer se llevaba el delito de ultraje a la autoridad. Posteriormente, en informes que hemos tenido, también mencionan que les fueron decomisadas armas. Existen ciertas controversias y contradicciones entre la misma autoridad, que en su momento es lo que vamos a solicitar que valore el juez para que se pueda llevar una defensa técnica y adecuada. Quisiera yo brindarles, quisiera yo poderles decir, ¿saben qué? Las cosas están así, pero desgraciadamente sería poner mis cartas sobre la mesa antes de sentarme a jugar, porque pues prácticamente es un juego lo que está haciendo la Fiscalía, tratando de fabricar pruebas y dar resultados que realmente solamente dan más desconfianza hacia nuestros órganos de seguridad. Ok. Abogado, ya solamente para terminar, ¿a qué hora o en qué tiempo estaríamos ya teniendo pues ahora sí, ya concretando qué rumbo va a seguir este proceso? Yo calculo que aproximadamente al mediodía ya tenemos que tener una hora precisa, porque a mí me manejan una hora, con mis detenidos me dicen que se me vence el término, por ejemplo, a las 5 de la tarde, a otra abogada le dicen que el término se vence a la 1, a otra persona le manejan que el término se vence a las 3 de la tarde. Entonces no nos dan una hora exacta, pero yo calculo que alrededor del mediodía ya tenemos que tener agendada cita en la sala de juicios orales. Ok, abogado, vamos a estar pero muy pendiente en lo que sigue de este proceso, de este asunto, y le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada.
Claro que sí, yo les agradezco la oportunidad de poder expresar y dar a conocer a la ciudadanía las cuestiones antijurídicas en las que está trabajando la Fiscalía. La Fiscalía solamente se encarga de procurar hacer justicia. El juez es el que va a impartir justicia, es el que va a determinar si le asiste la razón a la Fiscalía o le asiste la razón a la defensa. Ok. Muchísimas gracias, abogado. Estamos muy pendientes. Que tengan excelente día. Pues bien, ahí podremos ver las declaraciones que hace el abogado Ricardo Joachim en relación a la manera en que el juzgado está manipulando, él lo menciona así con todas sus letras, llevando a cabo prácticas antijurídicas para agotar precisamente a los defensores. También menciona que pues temen que haya manipulación, que se estén fabricando pruebas. Y miren, no lo dicen con todas sus letras, yo lo entiendo, son abogados, son personas que tienen que tener mucho cuidado en algunos casos, pero caray, ayer que hablamos con varios de los familiares de las personas que fueron detenidas, fueron golpeados para ser sustraídos de sus casas, sin que hubiera necesidad. Pero además, ya cuando ayer los visitan en los lugares donde están detenidos, los vieron más golpeados. De hecho, dice el abogado que el juez no necesita ni siquiera un certamen médico para poder juzgar lo que podría estar viendo a personas que están sumamente golpeadas y que pues eso habla de tortura. Por eso ayer decíamos que los familiares ya habían presentado quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidiendo que intervinieran para dar fe de este abuso. Nos dice el abogado Ricardo Joachim que sería pues ya después del mediodía que podrían concretarse datos para saber qué es lo que sigue en este proceso que le está siguiendo a estas personas y que mencionamos el justificado temor de que se estén fabricando chivos expiatorios de una masacre que miren, hay que recordar que las versiones, las primeras informaciones nos hablan que los que participaron en esa matanza se transportaban en un convoy de más de 20 vehículos que traían a más de 20 personas, a más de 100 personas y que iban fuertemente armados. Hasta el día de hoy sabemos concretamente de la detención de 9 personas y efectivamente, como menciona el abogado, circuló un paquete de fotografías, no de manera oficial, sino que se obtuvieron de manera extraoficial. Sin embargo, pues obviamente fueron tomadas por autoridades ministeriales, pero la realidad es que hasta el momento, amén de esa conferencia de prensa que dio el gobernador, no se ha dado más información. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más información. Bueno, en otros temas, el día de ayer tuvimos aquí a un miembro de la Central General de Servicios de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, así, un nombre larguísimo para decirles que era un miembro de AA.
AA son estos grupos en los cuales, grupos de recuperación para personas que enfrentan la terrible enfermedad del alcoholismo. Estos grupos usted los distingue porque pues tienen un logotipo que es un círculo azul con 2A en el interior. Ellos nos explican que son grupos tradicionales. Que no se confunda, Alcohólicos Anónimos no son los grupos, los anexos, donde internan a personas que tienen graves problemas con su manera de beber, que quedan de manera permanente por varios días. Eso no es precisamente Alcohólicos Anónimos. Hay que mencionar que nos han explicado que en esos anexos se lleva el programa de Alcohólicos Anónimos, el programa de los 12 pasos. Y fíjense que están llevando a cabo esta semana de información pública. Recuerde usted que si usted considera que tiene un problema con su manera de beber o usted sabe que alguna persona apreciada por usted en su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de escuela, compañeros o compañeras, estamos hablando, el alcoholismo agarra parejo, hombres y mujeres. Desgraciadamente, también nos decían ayer los grupos de Alcohólicos Anónimos, son muy pocas las mujeres que llegan a los grupos, y si usted sabe de alguno de ellos, pues estarán repartiendo alguna literatura, algunos libros que hablan en relación al programa de los 12 pasos, y también algunos trípticos donde dan información de lo que es Alcohólicos Anónimos. Créanme que vale la pena poder obtener esa información, porque a ver si no vale la pena para muchos, es la diferencia entre la vida y la muerte, entre la desgracia, entre la frustración, entre la decepción, enfermedades, prisión, hospital, muerte. ¿A poco no hemos y conocemos de sobra ejemplos de los estragos que provoca el alcohol? Ahora, fíjense que nos dejaron un comunicado donde dice qué es lo que no hace Alcohólicos Anónimos. Una manera de informar qué es lo que no hace, son 14 puntos. Les voy a dar lectura. Dice, Alcohólicos Anónimos no da a los alcohólicos la motivación inicial para recuperarse. Alcohólicos Anónimos no trata de persuadir a los alcohólicos para que se hagan miembros. Alcohólicos Anónimos no patrocina ni participa en investigaciones. Alcohólicos Anónimos no guarda registros de asistencias ni historiales. ¿Esto qué quiere decir? Si usted asiste a un grupo de Alcohólicos Anónimos, no le van a pedir su nombre completo. A ver, dame tu nombre, tu edad, tu domicilio, tus antecedentes, si eres soltero, casado, qué religión, nada de eso. Ellos aquí lo dicen claramente, Alcohólicos Anónimos no guarda registros de asistencia ni historiales. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a consejos ni a agencias sociales. Alcohólicos Anónimos no vigila ni trata de controlar a sus miembros. Es decir, que las personas que llegan a los grupos de Alcohólicos Anónimos, pues que no piensen que van a estar encima de ellos, a ver dónde vas, con quién estás. No, para nada. Lo dicen claramente, ni vigila ni trata de controlar. Alcohólicos Anónimos no hace pronósticos, ni diagnósticos médicos, ni psicológicos. Es decir, que no le van a hacer un estudio médico ni psicológico. No, eso no hace Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos no provee servicios de desintoxicación ni de enfermería, hospitalización, medicinas o cualquier tratamiento médico o psiquiátrico. Alcohólicos Anónimos no ofrece servicios religiosos ni patrocina retiros.
Alcohólicos Anónimos no participa en la educación acerca del alcohol. Alcohólicos Anónimos no proporciona servicios de vivienda, alimentación, ropa, dinero, trabajo, ni demás servicios de asistencia social. Alcohólicos Anónimos no ofrece servicios de consulta doméstica ni profesional. Alcohólicos Anónimos no acepta dinero por sus servicios, ni contribuciones de fuentes que no sean Alcohólicos Anónimos. Es decir que estos alcohólicos en recuperación, estos grupos de Alcohólicos Anónimos en recuperación, no reciben dinero, ni nadie los patrocina, se mantienen, y mírelo usted, estas personas que el alcohol fue su infierno, que los hizo muy irresponsables, pues ahora resulta que son muy responsables y ellos mismos pagan los servicios de renta, agua, energía eléctrica de sus propios grupos. Qué interesante. Y Alcohólicos Anónimos no suministra cartas de recomendación a las juntas de libertad condicional, abogados, funcionarios de los tribunales. Esto en el caso de Alcohólicos Anónimos en México no lo hace, no suministra este tipo de cartas. Hay que decir que en otros países, como en los Estados Unidos, muchas de las personas que son detenidas precisamente por problemas generados por el alcoholismo, pues dentro de lo que le exige la autoridad es asistir a estas juntas de Alcohólicos Anónimos como una manera de concientizar sobre esta enfermedad a las personas que se ven involucradas en faltas al buen gobierno derivado de sus problemas por el consumo del alcohol. Fíjense nada más qué interesante, y quiero decirles y recordarles que ayer nos dieron la información de que estarían después de las 4 de la tarde aquí en los arcos del Parque Central Benito Juárez y también en el estacionamiento de taxis, en esta caseta de taxis que se encuentra en el Boulevard Antonio M. Quirasco, precisamente frente a la tienda Dipexa. Pues esto es parte de la información de Alcohólicos Anónimos. Vamos a un breve corte y recuerden, hoy es martes y tendremos con nosotros a la psicóloga Perla Guzmán Ruiz. Pues nos encontramos acompañados de la psicóloga Perla Guzmán Ruiz. Hoy es martes y hoy tenemos su valiosa colaboración. Y bueno, una pregunta que nos hacemos generalmente: ¿cuándo ir al psicólogo? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las razones? Pero bueno, antes que nada, ¿qué tal, Perla? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Roberto? Qué gusto contar contigo por acá. Te agradezco. Y bueno, algo que yo creo que tú mejor que nadie nos los puedes contestar: ¿cuándo ir al psicólogo? ¿Por qué razones hacerlo? Creo que más de uno, yo creo que sería lo más adecuado, hemos pasado por algún momento, en alguna situación en la que nos decimos ya no podemos más.
Sin embargo, el reconocer que ya no podemos más, a veces se vive limitado para buscar la ayuda por esas interpretaciones erróneas que se tiene de lo que es la psicología, que es la persona que va o se catalogó como loco. Ese tipo de circunstancias en algún momento nos obstaculiza para poder tener una mejor calidad de vida. Es ahí donde nosotros tendríamos que hacer un gran trabajo como sociedad en disminuir estas interpretaciones. Quien va al psicólogo o busca un tratamiento psicoterapéutico como tal, no es aquella persona que esté padeciendo una disfuncionalidad, por así decirlo, o algún trastorno. Algunas veces es para poder mejorar nuestra calidad de vida, poder entender y comprender algunas circunstancias y poder desarrollar ciertas capacidades o ciertos recursos y hacer algo con lo que nos está imposibilitando algunas veces el poder continuar nuestro día a día. Fíjate que esto de ir al psicólogo en lo personal tengo mucha conciencia en relación a la necesidad del psicólogo y en muchas ocasiones me ha tocado ver casos de personas que padecen enfermedades que son diabéticas, que son hipertensas o que tienen otro tipo de enfermedades, pero que el fondo, percibo, sin ser que el fondo del problema va más allá de la enfermedad fisiológica, el fondo es emocional. Así y mira que lo digo porque, ¿por qué me ha interesado tanto la psicología? Bueno, pues si te imaginarás, 2 de mis hijas, Daniela y Andrea, son psicólogas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que ellas se interesan mucho por ese tema, por esa profesión, pues yo me empiezo a interesar también mucho por la psicología y vaya que encontré que es algo muy importante para la salud de las personas. Y ahí quisiera que tú lo comentaras, ¿ir al psicólogo sirve? Es lo que muchas personas se preguntan. ¿Sirve realmente? Y es entendible que se cuestionen eso cuando algo no se ha conocido, no se ha experimentado y quizás el hacer consciente que se necesita genere miedo y nerviosismo. Es como preguntarnos antes de tomar un medicamento, ¿nos va a servir? Algunas veces esto no tiene que ver si sirve o no, no es como ir al mecánico, ir a dejar nuestro automóvil y que lo reparen. Este trabajo y este tratamiento, los tratamientos que se dan, tiene que ver con un proceso continuo, un proceso de autodescubrimiento y un proceso que requiere mucha voluntad por parte de las personas. Cuestionarse si sirve o no, no nos va a llevar a nada, solo ver que el asistir nos puede favorecer a potencializar nuestros recursos, a hacer algo con el malestar emocional que estamos teniendo y no solo quedarnos en el quejar o no solo quedarnos con la sintomatología que ya algunas veces llega a presentarse con estos malestares emocionales o este tipo de circunstancias. Cuestionarse puede ser entendible para las personas que no lo han experimentado, que no han tomado ese gran paso. Una vez que tomas este gran paso, las personas lo ven como un recurso más que les permite mejorar su calidad de vida, que les permite establecerse y restablecerse ante las crisis que en algún momento todos vivimos. Creo que la parte más difícil de ir a un psicólogo es reconocer que se necesita de ayuda. Y es entendible. Por eso creo que para muchos debe ser todo un suceso ir a un psicólogo por primera vez. Sí, y muchos se cuestionan, fíjate, que si ir al psicólogo es contarle todo a un desconocido o te va a dar algún consejo. Va más allá de la cuestión de conversación como la gente lo imagina y va más allá de dar un simple consejo. Requiere de métodos y requiere de técnicas y estrategias para poder hacer que la persona pueda encontrar y distinguir esto que le pueda favorecer. Y es entendible que en algún momento haya una adversión a este tema o hay algunas personas que verdaderamente lo necesiten por el dolor insostenible que estén presentando. Como habrá otras personas que digan, bueno, no estoy tan bien, pero tampoco estoy tan mal. Pero imagínate qué sería si pudieras encontrar algo que hacer con ese malestar. Y no dudo que más de uno de los que nos está escuchando, con algún conocido, algún familiar o algún amigo,
tengan y conozcan a alguien que digan, ay, creo que él lo necesita, y se preocupen bastante por esta persona y le den 2 o 3 invitaciones para que puedan acudir y hacer algo con lo que están pasando. Pero vamos a encontrar en el camino también hasta dónde está nuestra invitación, y habrá gente que tenga que pasar por 1, por 2 o 3 golpes de cabeza contra la pared para poder hacer caso y encontrar que eso se vuelve una necesidad. Es decir, para poder aceptarlo, ¿no? Esa es la parte que a veces como amigos nos cuesta. Aunque nosotros lo veamos, también hay que respetar que no podemos someter al otro en contra de su voluntad. Esto es muy importante. Esto que has dicho, Perla, creo que es muy importante y vale la pena también porque es la otra parte. Mire, hay personas que me han hablado, que me conocen, Perla, y que me han pedido tu teléfono para poder recomendarle tus servicios a algún amigo. Y así lo he hecho, ¿no? Pero yo a veces veo que pues se trata de familia, se tratan de amigos que quieren mucho. Porque digo, cuando alguien se preocupa porque alguien atienda su salud, obviamente que es alguien que ama a esa persona. ¿Sí? Que le tiene un aprecio muy grande, ¿no? Y yo hablo del amor más genuino, el que no tiene sexo ni mucho menos. Y sin embargo, qué difícil es aceptar que la otra persona no quiere ser ayudada. Por eso es muy importante respetar esa decisión y dejar que el proceso se dé en la persona, porque a veces se necesita que pase 1, 2, como lo dije hace unos minutos, para que pueda entonces darse cuenta o tomar conciencia de que necesita o que requiere encontrarle una solución a eso que esté viviendo, o que ya le esté generando un daño más grande. En este caso decías hace unos minutos o segundos, de una enfermedad como la diabetes, de una enfermedad como lo que puede ser el alcoholismo, hipertensión o algunas otras complicaciones médicas que podemos encontrar. Perla, te lo pregunto así tal cual. ¿Cuáles son los beneficios de ir con un psicoterapeuta? Bueno, el beneficio principal es poder redescubrirse, es en poder, no solo a través de la conversación, encontrar algunos recursos, sino es potencializar tus recursos, permitirte en algunas personas perdonar, en algunos puntos también poder trabajar algunos temas de control y expresión emocional, trabajar algunas cuestiones de aceptación consigo mismos. Son diversos temas y una de las causas principales encontramos los estados de ánimo bajos, cuando dejan de ser 2 o 3 días y se vuelven una continuidad y ya afecta nuestra autoestima, nuestros pensamientos negativos, cuando el estrés está generando no solo que ya no se te dificulte dormir, sino que también estés iracundo, irritable y que a veces llegue momentos en los que no puedes controlar el llanto. Ese es uno de los elementos donde ya necesitamos entonces ir a un trabajo terapéutico para poder saber cómo controlar. En problemas de pareja también, en duelos, son momentos o circunstancias en los que, aunque es un proceso natural, hay ocasiones en las que las personas se estancan o prolongan el tiempo de alguna de las etapas en las que uno va a vivir, y eso dificulta su calidad de vida y poder encontrarle un propósito a lo que están viviendo y a lo que están teniendo en ese momento. Cuando los miedos se generan en fobias o se generan en ansiedad y dificultan nuestro día a día, es ahí donde tendríamos que pararnos y tomar conciencia, quizás lo necesito. Todas las veces que uno lo necesite y lo requiera, ¿por qué no acudir? Ese es el proceso más difícil que quizás nos cueste y rompamos algunos tabús, algunos prejuicios que se tiene de este trabajo terapéutico. Hay psicólogos como hay una variedad de personas, pero todos los psicólogos tenemos diferentes áreas en las que nos vamos especializando. No todos los psicólogos se van a inclinar en esta área que es la clínica. Entonces, es muy importante que cuando uno acuda a algún psicólogo tenga conocimiento previo de que está especializado en lo que es la área clínica, porque hay áreas en la que creo podemos que te iba a preguntar a qué tipo de psicólogo iría, ¿no? Claro. Y ahí es lo que estás mencionando. El que esté más cualificado y en el que con la persona se encuentre más cómodo para trabajar. Hay que tener conciencia también que es aquella persona que ya tenga una certificación y un título que esté avalado por nuestras instituciones para poder emplear esa labor
debido a tantas inclusiones a veces que se dan de otras diferentes áreas para poder trabajar con las personas. No es lo mismo un psicólogo laboral a un psicólogo clínico, ni un psicólogo educativo con un psicólogo clínico. Se lleva a conocer cuando la persona se encarga de la área psicológica clínica, se llama psicoterapeuta, entonces se lleva un proceso de psicoterapia como tal, con métodos y con enfoques diferentes que el especialista en algún momento va en continua formación y posee los conocimientos adecuados que le faciliten a la persona poder encontrar una solución al problema que esté presentando, hacer algo con eso o tener más conciencia de lo que está viviendo. Muy importante. Fíjate que hay un dato también que es algo que creo que, porque hay psiquiatras y hay psicólogos, y luego como que es que hay que ir al psiquiatra y yo creo que hay que saber discernir cuál es la diferencia entre estos dos profesionales. Así es, ambas especialidades tienen que ver y van enfocadas con la salud mental. Lo que distingue es que el psiquiatra es la persona especializada que se formó en esta cuestión médica y que va a dar el tratamiento clínico ante la sintomatología que esté presentando la persona. Es el único capacitado para poder medicar. El psicólogo se va a encargar, en específico el psicoterapeuta, de la persona, de poder desarrollar sus habilidades, sus recursos, sus destrezas y poder dotarlo para que pueda afrontar y redirigir la disfuncionalidad que esté presentando. Correcto. Entonces, aunque la formación y el tratamiento es diferente, ambos van encaminados con la salud mental. Lo que distingue es que uno va enfocado con el tratamiento clínico de la sintomatología y el otro va enfocado más, en este caso nosotros, a la persona. Sí, es un trabajo que tiene sus características propias. Vaya. Así es. Y sus profesionalizaciones. Alguien me decía, quizás tú me lo puedas aclarar un poco más, que muchas veces el psiquiatra, una de las cosas que distingue es que utiliza fármacos. Uh-huh. Y los psicólogos no utilizan fármacos. Así es, no. Como va enfocado más al desarrollo de la persona a través de otros recursos, técnicas, estrategias o ejercicios empleados dentro o como trabajo de tarea, se puede facilitar para poder algunas veces mermar la sintomatología, regularla y lo principal, que la persona aprenda a autocontrolarse, autorregularse y poder redirigir lo que esté pasando para que pueda construir algo con eso. Pues Perla, la verdad que ha sido una conversación muy completa y ya para terminar, porque creo que es muy importante, ¿no? ¿Cuándo es necesario ir al psicólogo? Hace unos minutos estaba conversando con una persona y le decía las veces que sean necesarias. Siempre que tú lo necesites y lo requieras, poder asistir, porque eso es un trabajo de autodescubrimiento que te va a ayudar a encontrar y potencializar tus recursos, permitirte expresar lo que allá afuera o con las demás personas no logras decir, no logras comentar. Es una relación de intimar del psicoterapeuta con el usuario en el que ambos colaboran con corresponsabilidad para encontrar una solución y para poder encontrar una mejor calidad de vida. Perla, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Vamos a ir a un brevísimo corte, pero sí decirles que vamos a regresar con un tema muy interesante. En el estado de Veracruz, pues fíjense que se está registrando un acuerdo ilegal a favor de Pemex. El maestro Ulises Álvarez nos explicará qué es lo que implica este acuerdo ilegal que se hace a favor de Pemex en Veracruz.
Pues bien, fíjense que hay en la columna del día de hoy del maestro Ulises Álvarez Molina, pues esta columna que se llama Economía y Gobierno nos habla de un acuerdo ilegal, de un ilegal acuerdo de Veracruz a favor de Pemex. Y pues como todos los martes lo hemos invitado para que él nos hable en relación a esto, y claro que promete ser un tema muy importante e interesante, porque para nuestras comunidades de esta zona sureste del país, Pemex es una empresa que tiene mucho que ver en nuestra vida diaria. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya, este martes 26 de enero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien y pues bueno, aquí como cada martes, desgraciadamente tengo que estar dando malas noticias. Mira, ahora se trata de un acuerdo que se firmó del gobierno de Veracruz a favor de una de las filiales de Pemex. Este acuerdo lo está asignando, lo está rubricando lo que es la Secretaría de Protección Civil. En la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz salió publicado un acuerdo el miércoles 20 de enero, o sea, fue la semana pasada, ¿sí? En ese acuerdo ¿Audio? Del pago de derechos por parte de una de las empresas filiales de Pemex. Este pago de derechos se refiere a la emisión por parte de la Secretaría de Protección Civil de los dictámenes técnicos de riesgo por uso de suelo y de los dictámenes en materia de protección civil, ¿sí? Aquí el problema es precisamente de que se está exentando a una empresa, ¿sí? Esta exención va en contra de lo que es la Constitución Política del Estado de Veracruz, ya que en el artículo 71 está una prohibición así digamos, de manera expresa, prohíbe lo que es la exención de contribuciones a cualquier persona física o moral. Y pues bueno, pues aquí, ahí sí, desconozco el motivo por el cual la Secretaría se está animando a hacer esta exención y sobre todo que lo publica en la Gaceta Oficial del Estado. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta exención? Bueno, primero que nada, recordemos que el gobierno federal, mediante el gobierno federal utiliza el término de condonación. Ha prohibido la condonación de contribuciones. ¿Por qué? Porque ya se venía beneficiando a empresas, a transnacionales, etcétera, etcétera. Pero aquí en el estado de Veracruz, digamos, está lo que es la condonación a nivel federal, es una vez que se audio era previa al causamiento de la contribución, o sea, de que se tenga el derecho por parte del gobierno para cobrar, ¿sí? Hago esta pequeña aclaración, ¿por qué? Porque esto también estaría en contra de las políticas del gobierno federal, ¿sí? Pero independientemente de eso, pues bueno, ya sabemos que la Constitución de Veracruz también no hay que hacerla a un lado, hay que, pues, digamos, acatarla, obedecerla, y pues en este caso una de las secretarías, en este caso la Secretaría de Protección Civil, no lo está haciendo. Ahora, también hay que ver que en el Código de Derechos, ¿sí? También ahí hay, digamos, pudiera existir una ventana, ¿sí? Por medio de la que se estaría yendo la Secretaría de Protección Civil para efectos de, digamos, de exentar a la filial de Pemex. Pero pues tampoco es el caso, porque en el artículo, precisamente en el artículo 21 del Código de Derechos, habla respecto a cuestiones, digamos, sociales o de autoconstrucción. Situación que, para el caso de los dictámenes
de técnicos de riesgo por uso de suelo y el dictamen en materia de protección civil, pues no es aplicable tampoco esa exención. Así es que sí, definitivamente, yo considero que es ilegal ese acuerdo, que es inconstitucional, va en contra de las estipulaciones de la Constitución de Veracruz, y pues bueno, aquí sí, yo considero que están dejando sola a la Secretaría de Protección Civil al dejar que publique este ilegal acuerdo. ¿Cómo ves? Pues es muy interesante y habrá de ser más interesante ir discerniendo en dónde pudiera estar afectando este acuerdo ilegal, maestro. Y fíjese que ahorita que lo escuchaba y me quedé reflexionando un poco de dar a conocer malas noticias, fíjese, y yo pensé, no son malas noticias, son buenas noticias porque se contribuye precisamente a generar ese contrapeso tan necesario en la sociedad para que las cosas marchen de mejor manera. Finalmente, el hecho de poder escudriñar este tipo de situaciones, que no cualquier periodista lo hace, pues finalmente contribuye a que alguien o algunas personas o algunas instituciones pues no sean atropelladas en sus derechos, cuando menos que lo visibilicemos para tratar de evitarlo en todo lo posible. Maestro, le agradezco mucho su participación, vamos a estar muy atentos sobre este tema. Pues sí, yo también estaré muy atento porque me llama poderosamente la atención que se haya permitido a una secretaría estar firmando este tipo de acuerdos. Sí, es muy delicado. Definitivamente. Estaremos claro que sí. Maestro, pero créame, verdadero gusto verlo a través de esta plataforma de Zoom. Usted que nos habla desde la capital del estado, le mandamos un fuerte abrazo y vamos a estar muy pendientes para el próximo martes. Claro que sí, a tus órdenes y saludos a tu audiencia. Hasta luego. Pues bien, es el maestro Ulises Álvarez desde la capital del estado. Él escribe la columna Economía y Gobierno y es que nos habla en relación a este ilegal acuerdo por parte de Petróleos Mexicanos. Pues bien, con esto hemos dado término a este programa de En Corto de este martes 26 de enero. Información muy relevante, muy importante y que hay que dar a conocer precisamente para que usted esté muy bien informado. Esto es lo que podemos hacer de nuestra parte. Le agradecemos que nos acompañe, le vamos a agradecer más que comparta este programa y recuerde que puede verlo durante todo el día. Queda la grabación tanto en las redes sociales de Facebook, Presencia Sureste y Presencia.mx, y también en nuestro canal de YouTube, Presencia.mx. Que tenga usted un muy buen día y recuérdelo bien, la decisión es suya, ánimo. En Corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En Corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.